Hola maquetador, maquetadora, soy Ricardo de Animatics y hoy estamos en el vídeo 30 de la serie Desarrollo Web desde cero con el proyecto Félix Ruiz Fotografía. En este vídeo vamos a hacer el componente anterior y siguiente que tenía la página detalle del proyecto y nada, vamos a por ello. Mira, en el diseño este es el componente del que te hablaba, el componente Prep Next, incluye esta caja que acabo de seleccionar. Si hago lo muevo un poco hacia abajo, vemos que encaja perfectamente aquí abajo. Y es que realmente estará maquetado así. Será como si lo maquetásemos justo debajo del componente galería. Y lo que haremos es aplicarle a un div interno para que se pueda mover todo, un transform en el eje Y con un valor negativo. Y entonces haremos que quede así. Entonces quedaría la maquetación exacta a lo que queremos y podemos trabajar de esta manera. Vale, lo primero que vamos a hacer es crear el componente en sí. Así que me voy a la carpeta de componentes y añado lo siguiente. Nueva carpeta. cprepnext, que es como se llamará nuestro componente, de componente anterior y siguiente, y aquí dentro creo los archivos de JavaScript y CSS, bueno, SCSS en nuestro caso. Ahora añado aquí en el JavaScript la maquetación del componente, que ya lo tengo por aquí preparado para ir un poco más rápido, pero te voy a explicar línea a línea lo que hay. Mira, quedaría así. Lo primero que hago es importar React y además los hooks de referencia, el de contexto y el useEffect, porque los vamos a utilizar. Luego añado los objetos container y call para trabajar con nuestro sistema de grid que ya hicimos manualmente, vídeos atrás, te recomiendo que lo veas si no lo has visto, y seguimos. Luego incluyo la librería de scroll trigger porque haremos una animación aquí también y la dejo ya incluida. Luego incluyo también nuestro contexto principal, que era el que tenía las variables globales y las necesitábamos. Y además importo el componente link de Next para hacer links. Cuando hagamos el anterior y siguiente, cada uno tendrá un link. Si puedes apreciar, aquí tendremos el título del proyecto anterior y bueno, todo esto es el link al proyecto anterior, y a la derecha tendremos el link al proyecto siguiente y el título del proyecto siguiente. Vale, después añado lo siguiente, que es nuestro componente Prep Next, de componente anterior y siguiente, al cual le vamos a pasar por parámetros el post o proyecto, en este caso anterior, y el proyecto siguiente, que luego veremos cómo se lo pasamos por propiedades. Y luego nuestro componente anterior y siguiente lo exportamos por defecto. Una vez tenemos eso definido, empezamos como siempre con los componentes de Bemit a añadir el prefijo que será cprepnext y a partir de aquí trabajaremos todas las demás clases. Añado una referencia para hacer luego la animación, que haremos una animación específica que quedará muy bien. Pero bueno, dejo aquí preparada una referencia que utilizaremos en breves. Como en los vídeos anteriores, obtengo de mi contexto los objetos, los valores de si las fuentes han sido cargadas y el tamaño de la ventana del navegador, para que si se hace un resize en el navegador, pues nuestra animación vuelva a recalcularse si fuese necesario. Entonces lo hacemos de esta manera. Esto lo he explicado en vídeos atrás, así que si no te queda claro, te recomiendo que veas el componente de galería que hicimos en el vídeo anterior y algunos componentes anteriores a ese, en el cual hacemos este mismo comportamiento. Luego creo esta constante para trabajar con la clase que quiero añadir para si está en vista o no este nodo, y entonces aplicar ciertos estilos en función de esa clase. Esto de aquí lo explico después, que es la animación en sí, así que vamos a empezar por la maquetación. Para la maquetación tenemos todo esto y vamos a empezar por la parte de arriba, que es lo primero de todo generar nuestro div, el componente en sí, el componente de Bemit, y es con el prefijo p, que es el que determina la clase del padre de todo nuestro componente, y a partir de ahí trabajamos. Dentro de nuestro componente tenemos una caja interna que lo contiene todo y será la que esté como desplazada ciertos píxeles hacia arriba, como te he enseñado en el diseño, para que quede visualmente como queremos. Y además de eso, las animaciones que registremos queremos que tengan en cuenta esta caja de aquí, que es la que está como desplazada. Esa es la que queremos que esté vigilando el scroll trigger, que ahora añadiremos, para decir, acaba de entrar en vista esta caja de aquí. Entonces ahora aplico las animaciones de los textos. Si no, la referencia estaría en el componente, que realmente está abajo y no funcionaría correctamente. Luego añado un contenedor y le paso el prefijo, y luego tenemos dos columnas. La primera tiene un tamaño de 6, como hemos visto que tiene un tamaño de 6 aquí. Fíjate que si cuento, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego tenemos otra columna de 6 que es esta de aquí. Entonces tenemos una distribución en este componente de dos columnas, que sería la columna de la izquierda, que es de estas 6, y la columna de la derecha, que son estas otras 6 columnas. Entonces podemos distribuir este componente en dos columnas. Dicho eso, entonces tenemos un componente de 6, luego en responsive he ido a mirar y son de 3, luego lo veremos en responsive, en tablet, y en teléfono son 2.
Y como te digo, esto lo comprobaremos después en el responsive, pero para adelantar un poco de trabajo ya lo dejo añadido. Luego tenemos otra columna que es la de la derecha y tenemos también una columna de 6 en escritorio, 3 en tablet y 2 en móvil. Y como te digo, esto lo veremos ahora en responsive si funciona así. Pero bueno, aquí tenemos el contenido del proyecto siguiente y aquí tenemos el contenido del proyecto anterior. En este contenido lo primero que hacemos es, si existe ese proyecto anterior, porque a lo mejor no existe, porque si estás en el último o en el primero, quizás uno de los dos no existe, entonces hay que controlarlo para que no dé error. Y lo que hacemos es, si existe ese componente anterior, pintamos una caja, que es la caja de nuestro texto. Es decir, esto lo pintaremos si de verdad hay un post anterior. Si no, lo que queremos es visualmente ver esto. Luego añado este div para envolver todo el link que vamos a tener aquí dentro del proyecto anterior y además le añado una clase de modificador de Bemit para distinguirlo de alguna manera por CSS con esta clase. Le añadiremos algún ajuste concreto. Dentro del envoltorio del link del proyecto anterior tenemos el propio link al proyecto anterior, que es usando el componente link de next y hacerle la ruta a donde tiene que ir, que es /project/ y el slack del proyecto anterior. Entonces, por ejemplo, en este caso quedaría /project/ atipus-bts, porque es el slack de este proyecto. Dentro del nodo de link añadimos el nodo del link en sí, que es un tag A, y le añadimos la clase link, que este es el que se va a ver en el documento. Dentro de ese link tenemos dos cajas más, que son el envoltorio del título, que es esta primera, y luego el envoltorio del texto que hay debajo, que es lo que vemos aquí. Tenemos el envoltorio del título, el envoltorio del texto que hay abajo, y dentro de cada una de esas dos cajas, como podemos ver aquí, tenemos ya el propio título, que además le añado una distinción para saber que es el título anterior, para aplicar algo en el CSS que luego veremos, y además le digo que quiero que sea nuestro tamaño font text, que era el de texto pequeño. Esto lo vimos también en vídeos atrás y te recomiendo que lo veas y te dejaré por aquí relacionado el vídeo donde explicaba esto de las fuentes. Y luego muestro el título del proyecto anterior, que esto viene dado de nuestra REST API. Esto lo vimos vídeos atrás donde registramos al endpoint del proyecto, qué proyecto tiene como siguiente y qué proyecto tiene como anterior. Esto lo puedes ver vídeos atrás, que también te lo dejaré relacionado, pero básicamente me refiero a esto. En nuestro WordPress, bastantes vídeos atrás, hicimos los proyectos anterior y siguiente de esta manera. En el endpoint del Custom Post Type Project, lo que hacíamos era añadir el proyecto anterior de esta manera en nuestra REST API. Fíjate que aquí, en la respuesta que le vamos a dar de datos, añadíamos un parámetro más, una propiedad más que es previous y es el proyecto anterior, y en la posición next añadimos el proyecto siguiente, que si no tiene proyecto siguiente lo que hacemos es pasarle un null, pero de tenerlo tiene tres campos que eran los que necesitábamos, que era el ID, el título y el slack del proyecto. Vale, una vez tenemos eso, vemos que el texto que hay debajo es esta caja de aquí, que es el nodo label. Tiene también la distinción de que es el anterior para hacer algo en CSS, y a este sí que le aplico el tamaño grande, que era el font title. Y luego añado este texto a fuego en el código, porque como no tiene que ser dinámico ni hay multidioma en esta web, lo puedo dejar aquí escrito y podemos seguir. Para el proyecto siguiente trabajamos de la misma manera, trabajamos en función de si existe ese proyecto siguiente, y de ser así, entonces pintamos todo el HTML necesario, y es muy parecido, es un envoltorio que además hacemos la distinción de que es el envoltorio siguiente, el envoltorio del siguiente proyecto. Luego jugamos con el link al siguiente proyecto, con su slack. Dentro hacemos ese tag link para que sea realmente un tag de HTML. Y después tenemos los envoltorios título y el label que había debajo. Y además de eso tenemos el título, que es esto de aquí, que fíjate que es exactamente como el del anterior. Lo único que cambia es esta distinción de que es el siguiente proyecto. Y el texto va en función del proyecto siguiente, .title, para que sea el título del proyecto siguiente. Y luego, como texto de label que había debajo del título, tenemos next escrito aquí, porque como no es dinámico y aquí no hay multidioma, pues podemos dejarlo así y podemos seguir. Una vez añadido eso, te voy a explicar las animaciones, no tienen ningún misterio, se basan en lo que hemos hecho en vídeos atrás, como por ejemplo en el anterior vídeo, en el de galería, y lo que vamos a hacer, la animación, lo que va a tener es que cuando hagamos scroll y llegue a la vista este componente, entre en vista, aplicarle una clase a ese componente y esa clase aplicará unos estilos de CSS a los elementos, a los nodos,
pertinentes. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, pues la función añadir animación lo que va a hacer es, lo primero, obtener de nuestra referencia que hemos añadido antes esa referencia en sí con React. Luego creo un scroll trigger con el ID P, que es el ID del componente actual, para distinguirlo de alguna manera. Trigger va a ser nuestra referencia para saber a qué nodo tiene que estar mirando scroll trigger para saber si hay que aplicar o no las animaciones pertinentes. La animación en sí va a ser añadir o quitar la clase isInView que tenemos aquí. La animación empezará cuando el top de nuestro nodo anterior y siguiente toque el bottom del viewport. En ese momento es cuando se lanza la animación y se añade la clase de que está en vista. Le aplico que termine 50 píxeles después del inicio, más que nada por poner un límite. Y luego le digo que lo haga una única vez. Además dejo las marcas activas para ver dónde empieza y dónde acaba la animación y verlo en el navegador. Una vez tenemos la animación registrada, hago scroll trigger.refresh para recalcular todas las animaciones anteriores a esta, por si acaso esta hubiese modificado de alguna manera la altura del documento. Que en principio esta animación no lo hace, pero bueno, lo prefiero tener aquí conforme ya sé que se han recalculado las animaciones anteriores. Luego genero la función que borra la animación, y para borrar la animación lo que hago es scroll trigger.dame el que tiene el ID P, que era como lo habíamos registrado. Y si esto existe, entonces hago un punto kill para matar ese proceso. Y una vez tenemos esas dos animaciones ya preparadas para usarse, las usamos en el useEffect. Cuando se haya montado el componente y además de eso, si las fuentes han sido cargadas y cambian el ancho y el alto de la pantalla, entonces quiero que se registre mi animación y cuando se desmonte el componente se borre la animación. Dicho esto, ya tenemos la maquetación explicada. Vamos a ir al CSS. Lo primero que hago es añadir el selector del componente, esto es de Bemid, y a partir de ahí trabajar todas las clases en función de este nombre. Me genero una variable con el prefijo actual por si hay que utilizarlo. Luego añado esta línea que era para poder hacer el debug visual de este componente, que ya te expliqué vídeos atrás, te lo dejaré por aquí recomendado. Lo asigno como posición relativa, display block, un ancho de 100% y un padding concreto que ya le he aplicado el responsive. En móvil tiene 187 píxeles, según lo que yo he visto en el diseño. En tablet tiene 236 píxeles, según el diseño. Y en escritorio únicamente 10. Luego comprobaremos si esto es correcto o no en el navegador. Pero bueno, yo para adelantar ya he ido poniendo unos paddings que he ido viendo en el diseño, midiendo la distancia, como hemos hecho vídeos atrás. Así que esto no es nada nuevo. Si ya has visto vídeos atrás, pues el mismo funcionamiento. Después tenemos la caja interna a nuestro componente. Recordemos en la maquetación que esa caja es esta de aquí, que es la que se le aplicaba un transform en el eje Y. Entonces, según lo que he visto, en escritorio es donde se tiene que aplicar ese transform en el eje Y. Como te he dicho, esto veremos luego en el navegador si es correcto, pero además de eso, recordar que solo es necesario en escritorio. Por lo que he visto en el diseño, en tablet y en móvil no hace falta ese transform y debe estar situado donde toca según su orden natural. Luego, en el selector del contenedor, lo que hago es alinear las columnas internas, esas dos columnas que tenemos, abajo. Y esto lo hago porque, según el diseño, si uno de los títulos solo tiene una palabra, por ejemplo, imaginemos que esto es así simplemente, entonces lo que queremos es que esté alineado aquí abajo. Y por CSS de esta manera se corregía. Si el diseñador esto no lo ve correcto, porque creo que no ha puesto ningún ejemplo de este estilo, de que solo haya una palabra, ya nos dará feedback, entonces podemos seguir con esto así. Luego tengo el selector de la columna, que realmente no le aplico nada de momento, pero lo tengo ahí por si acaso. Luego tenemos el envoltorio del link, que recordemos que en el HTML era la caja que hay interna a la columna, es decir, dentro de la columna, que es esto, tenemos el envoltorio del link, que es esta caja de aquí, y en el proyecto siguiente también es esta caja de aquí, que es todo el contenido en sí del proyecto anterior o del proyecto siguiente. Lo ponemos posición relativa, display block y width 100%, porque dentro de esas 6 columnas ocupará ese máximo disponible. Es decir, dentro de estas 6 columnas, que es el anterior, esta caja de envoltorio de link es ese 100%, que es todo esto. Es decir, ocupará todo esto nuestra caja envoltorio de link. Y además de eso, al modificador del envoltorio de link anterior, que es el que hay a la izquierda, le aplico text align left para que esté alineado a la izquierda y el del siguiente, el envoltorio del siguiente, que esté alineado a la derecha.
Si no añado esta distinción, lo que le ocurre a nuestro elemento, al elemento de la caja del siguiente proyecto, es que estaría alineado aquí, porque estaría en su columna, pero text left, que es el por defecto. Entonces yo lo que quiero es que esta caja realmente esté alineada al final, entonces le hago un text align right y se alinearía aquí. Después tenemos el selector de link, que es el propio tag A, el que tenemos aquí seleccionado, y este es el que queremos que se alinee donde toque según lo que ha dicho el padre. Entonces el padre era este, que era el del anterior y el del siguiente, y lo que queremos es que el tag A del proyecto siguiente se alinee a la derecha. Y para que se alinee a la derecha necesitamos que ese tag A, el selector link, esté como inline block, para que la propiedad de alineación de texto le afecte a este nodo. Después viene el envoltorio de título. Esta caja, recordemos que es esta de aquí, que es la que hay interna al propio link, que es el texto que hay arriba en el diseño. Fíjate, es este texto de aquí. Pues a este texto lo que le aplico es que esté display block dentro de esa caja delimitante que es el link, un ancho 100%, posición relativa, un padding bottom de 8 píxeles. Luego le añado este mixing, que ahora te lo explicaré, ahora lo comentamos, que es para la animación que queremos hacer. Luego le aplico un padding bottom diferente en tablet y un padding diferente en escritorio, porque este es por defecto el de teléfono, porque estamos haciendo Fish Mobile, entonces las media queries van hacia arriba. Como te digo, estos paddings luego revisaremos en responsive, o sea, en escritorio si es correcto, en tablet y en móvil. Pero bueno, yo he ido por faena para ir adelantando y ya los he dejado aplicados. Dentro del envoltorio del título teníamos el propio título, que es esta caja de aquí, que es el texto del proyecto, el título del proyecto. Entonces, esta caja tiene estos estilos. Aquí lo que hago es añadir el color negro a este texto, que esté en display block, un ancho de 100% y que esté alineado al centro. Después añado este mixing para la animación, que ahora la comentaremos, y si está en vista, porque esto se le añade, como hemos visto antes con el JavaScript, si se añade que está en vista este componente, entonces entran en juego estos estilos, que es que esté visible este texto, que ahora te explicaré cómo funciona, ¿eh? Esto es muy parecido al block about, pero ahora lo veremos. Y después además añado una distinción, como hemos visto, en el título del anterior le aplico un delay de 0 segundos, es decir, no tiene delay, y al título siguiente sí que le aplico un delay de 0,2 segundos. Luego veremos el porqué de esto. Visto eso, ahora tenemos la caja del envoltorio del texto que había abajo, que es este envoltorio de aquí, que es el envoltorio del texto grande, que era este de aquí, el envoltorio de esto, y luego tenemos el propio texto de prep en este caso. Entonces, en el estilo tenemos el envoltorio del texto que hay abajo, display block, width 100%, posición relativa, y además de eso le añado también aquí este mixing que ahora te comentaré para la animación. Y dicho eso, ahora dentro del envoltorio del label tenemos el propio label, que es el texto en sí, y también lo queremos de color negro, display block, ancho 100%, alineado al centro, y además de eso le añado estos mixings para la animación también, que ahora veremos, que es este de aquí, y además si tiene la clase de que está en vista este componente, tenga unos estilos diferentes este nodo concreto. Y además de eso añado también una distinción a este elemento, que es el label, y lo que hago es al label del anterior, del proyecto anterior, le pongo un delay de 0,1 segundos, y al label del proyecto siguiente le añado un 0,3 segundos de delay a la animación que estamos añadiendo aquí. Vale, ya hemos visto el CSS normal, pero ahora vamos a mirar las animaciones que te he comentado antes. Si recuerdas, en el bloque about, cuando lo maquetamos, hicimos ciertas animaciones para que el texto hiciese como estaba la caja del texto y el texto estaba oculto y de golpe aparecía. Esa animación que ya expliqué en el bloque about y te recomiendo que repases ese vídeo si no lo has visto, esa animación es la que queremos utilizar en este componente de anterior y siguiente. Entonces, para no repetir código, lo que voy a hacer es extraer esta animación que definí aquí en el bloque about para tenerla general en nuestro proyecto y poder usarla en cualquier otro componente. En este caso solo lo vamos a necesitar como añadido en el componente de anterior y siguiente, además de en este. Pero si más adelante queremos añadirlo en un componente nuevo, pues se podría hacer ya fácil porque estaría extraído de aquí. Lo primero que hago es extraer estas variables que las utilizamos en estos mixings y las voy a poner generales. Entonces lo primero que hago es borrar esto de aquí, me voy a ir a mi archivo de variables globales y voy a añadir por aquí mismo, aquí por ejemplo, esas variables. Quedaría así. Ahora las tenemos globales en todo nuestro proyecto. Vale, ya tenemos las variables globales. Ahora lo que voy a hacer es sacar estos mixings de aquí. Entonces voy a cortar estos tres mixings y lo dejo así.
Lo que hago es añadirlo a nuestro archivo de mixins, donde tenemos nuestros mixins generales, y al pegarlo aquí ya vemos que esto chirría un poco porque tiene el nombre del bloque about y realmente ya esto hay que cambiarlo porque no hace solo referencia al bloque about. Así que vamos a modificar esto. Y quedaría así, algo un poco más general, que es la animación de texto al padre, y le aplico estilos al padre, y luego teníamos animación de texto, el estado oculto, el estado por defecto, y animación de texto visible. Entonces, con estas tres clases ya puedo hacer nuestras animaciones que teníamos en el bloque about, y lo que queremos añadir en este componente también, que es el componente anterior y siguiente. Vale, ahora lo que hay que hacer es que en el bloque about cambiar los mixins que se estaban utilizando de beAbout, animación de texto, a ese mixing global que acabamos de registrar. Entonces vamos a buscar aquí los mixins y los vamos a modificar. Si te fijas, este mixing ya no existe y lo que voy a hacer es reemplazar estos mixins por los que tocan. Entonces voy a cambiar los nombres de todo esto por esto. Por cierto, he visto que en el componente anterior y siguiente me he equivocado con los nombres de los mixins. Este mixin que hay aquí no existe. Nuestros mixins son estos tres. Entonces lo que tengo que hacer es utilizar el que toca. En este caso quiero el de oculto y el de visible. Y el de oculto y visible no se llaman así. Entonces lo que voy a hacer es quitar esto, porque me he equivocado, he puesto aquí children, y los voy a quitar por nada. Así, ahora sí que es correcto. Vale, entonces esto debería estar funcionando bien. Y además se tendría que estar aplicando la misma animación que teníamos en el bloque about, pero esta vez desde una animación general, que es esta de aquí. Además de eso, quiero ajustar esto a 105%, es un valor un poco mayor, la animación, entonces simplemente nada, lo añado aquí y entonces todas nuestras animaciones serán un poco mayor el translate y aplicado en los textos. Vale, ahora lo que falta es añadir ese archivo de estilos que acabamos de crear del componente aquí, en la capa de componentes de Bemit. Entonces lo dejamos así incluido. Vale, y ahora lo que falta es añadir nuestro componente de anterior y siguiente en nuestra página detalle de proyecto. Entonces, en el archivo Slack, que era el encargado de pintar la página detalle de proyecto, lo que vamos a hacer, lo primero es incluir ese nuevo componente que acabamos de añadir. Luego lo que hacemos es utilizar ese componente de anterior y siguiente de esta manera y le pasamos por propiedades cuál es el post anterior y cuál es el post siguiente. Y según lo que teníamos en nuestro endpoint, que ahora le haré un console log a esto para que veas, para que recuerdes cómo era esto, lo que hacemos es pasarle de nuestro post la posición previous y en el siguiente proyecto, el siguiente post es de nuestro post el siguiente. Mira, voy a dejar el console log para verlo en el navegador y así no tengas ningún tipo de duda. Mira, esto es lo que se ve en el navegador. Si te fijas, tenemos aquí las posiciones previous y next. Y aquí tenemos el ID, el Slack y el título, que es el proyecto siguiente. Y luego en el, perdona, ese es el anterior. El siguiente tiene su ID y el Slack del proyecto siguiente y el título del proyecto siguiente. Entonces podemos utilizar esta información para pintar esos dos links y títulos del proyecto. Dicho eso, esto lo puedo borrar y ya está. He quitado la marca y me he quitado yo la cámara para que lo veas bien, que si no, no se veía bien. Entonces, mira, quedaría así en el navegador. Nada mal, ¿eh? Vamos a volver a verlo. Vamos una vez más. Vale, hemos visto que la animación es correcta, pero aún falta una cosita más que se me ha olvidado mencionarte y es que el componente galería dejamos unos paddings concretos, pero fíjate todo el espaciado que hay. Vamos a corregir eso y luego vamos a ver si todas las distancias son correctas. Vale, en el componente galería ajusto los padding bottom para que me encaje con el diseño y quedaría así. Aquí lo que he hecho básicamente es ajustar los padding bottom de este componente para que me encaje con el diseño. Nada, es midiendo y viendo cuál me encajaba mejor. Y quedaría de esta manera. Y además de ese padding que acabamos de cambiar, también cambio este padding a la caja de la imagen y quedaría de esta manera. Fíjate. Lo que estoy haciendo aquí básicamente es que la última caja de imagen en escritorio no tenga padding bottom. Así me encaja como está en el diseño. Dicho eso, ahora hemos ajustado los paddings que tiene la galería por debajo y fíjate en el navegador cómo queda. Ahora queda mucho más parecido a lo que hay en el diseño, así que vamos a empezar a medir si todo es correcto. Vale, pues en el diseño lo primero que vamos a medir es desde la última imagen de la galería hasta el final del documento y hay unos 266 píxeles más o menos y en la web hay unos
265 píxeles, vale, perfecto. Luego desde la palabra anterior a el final del documento hay unos 419 píxeles y ahora en el navegador podemos ver que hay unos 472 píxeles. Aquí me he colado, hay que reducir. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que hago es reducir este valor, que era el del desplazamiento, y lo he reducido a un valor que me encaja. Y ahora sí, vamos a ir a ver en el navegador si es correcto. Y podemos ver en el navegador, a ver cuántos píxeles hay, unos 420 píxeles, más o menos. Y aquí hay unos 419, habíamos dicho, entonces está perfecto. Vale, eso ya lo tenemos correcto. Vamos a medir si esto es correcto, el texto que hay desde el título a el label, unos 22 píxeles, más o menos. Y aquí en el navegador hay unos 24 píxeles. Bueno, podríamos reducirlo 2 píxeles, pero bueno, ya está bien. Si no, el diseñador cuando lo vea, si ve que algo no es correcto, ya nos dirá de corregir lo que sea necesario. Si aplico el debug visual podemos ver que está por encima de la imagen, como hemos dicho. Realmente el componente de anterior y siguiente está aquí. Fíjate que hay un espacio que es el del componente anterior y siguiente, y al desplazarlo en el eje Y lo podemos ver aquí arriba. En tablet se veía así, según el diseño, y en el navegador quedaría así. Ahora mismo no puedo aplicar el 100% de altura porque no llega, no podemos ver todo el documento, entonces no te puedo enseñar la medición de esta distancia de aquí. Pero bueno, haré esta medición de aquí y créeme que esta que he aplicado aquí abajo es correcta porque ya lo he revisado y sí que es correcta. Pero vamos a revisar esta. Entonces vamos a ver qué distancia hay desde la imagen de galería a al componente, que son unos 160 píxeles, y en el diseño que había. Pues en el diseño, según esto, hay 160, pero aún así no vamos a dar nada por hecho, vamos a medirlo. Hay unos 160, vale, perfecto. También vamos a medir la distancia que hay entre el título y el label, y hay unos 25 píxeles, más o menos, y en el diseño hay unos 24 píxeles, vale, bien. Vale, pues tablet lo podemos dar por bueno. Por cierto, fíjate que ya nos está aplicando ese translate y entonces ya no está aquí el nodo y realmente está donde toca, en su posición natural. En móvil teníamos esto en el diseño y en la web tenemos lo siguiente. Vamos a medir si todo es correcto, entonces vamos a mirar desde la última imagen hasta el siguiente componente, que sería hasta aquí. Hay unos 160 y en el diseño hay, según esto, 160, pero vamos a medirlo por si acaso. Unos 160, vale, bien. Luego, desde los dos textos últimos, que son el label, hasta el final del documento, hay unos 200 píxeles. Y en el navegador hay unos 200 píxeles, perfecto. Entre el título y el label hay unos 12 píxeles, podríamos decir. Y en el diseño hay 13 píxeles, vale, perfecto. Fíjate que antes, como hemos aplicado al contenedor esta propiedad, queda todo abajo. Las columnas, el tamaño de las columnas quedan alineadas abajo. Si no pongo esta propiedad, fíjate lo que ocurre. Esto no es lo que queremos, o por lo menos rompe bastante. En todo caso, el diseñador nos dirá si es correcto la solución que hemos aplicado nosotros, que es que esté todo alineado abajo. Si aplico el debug visual, se ve de esta manera. Vamos a ver la animación en responsive a ver cómo queda. Quedaría así. Nada mal, ¿eh? Vamos a hacerlo una vez más. Por cierto, esto sí que se me olvidaba. Vamos a hacer un pequeño ajuste que se me ha pasado. Fíjate que en la web el proyecto siguiente es este, el de Atipus. Y el proyecto anterior, desde Materia, es este otro. Vamos a ver en el diseño cómo se ve. En el diseño podemos ver que en Materia, cuando tú estás en el proyecto Materia, el proyecto siguiente es este de aquí. Y el proyecto anterior es este otro de aquí, que es Atipus. Esto es porque intenta seguir el orden que hay en el slider. Es decir, si tú estás en el slider, visualmente es esta la navegación, que ya tenemos bien los posts en WordPress, ya tenemos un orden concreto, pero queremos que si accedes a Materia, el proyecto siguiente sea el siguiente que había en el slider. Entonces, lo que vamos a hacer es invertir los valores del post que le estamos pasando a nuestro componente como anterior y siguiente. Simplemente es intercambiar dónde está el anterior y dónde está el siguiente. Entonces, como te he dicho, para corregir ese fallo es intercambiar esto y quedaría así. Cambio esto por el siguiente y al siguiente le paso el anterior. Y de esta manera, en el navegador ahora quedaría así. Si actualizo, podemos ver que desde Materia, el proyecto anterior es el de Atipus y el proyecto siguiente es este otro de aquí. Entonces ahora sí que se respeta como está en el diseño y funciona con esa navegación haciendo referencia al slider, porque el anterior desde el slider era este de aquí.
Bueno, pues ya tenemos el componente anterior y siguiente terminado. Ya el siguiente vídeo veremos qué hacemos. Y nada, si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale like, comenta, comparte, suscríbete y nos vemos en los próximos vídeos. Ah, y una cosa, es que se me iba a olvidar, a maquetar.